Bienvenidos a Libertaria, Verdad y Libertad. ¿Existió Tartaria? ¿Existió la civilización, el imperio, el país Tartaria? Porque si existió de verdad, tuvieron que hablar un idioma del imperio, del país o de la civilización. Entonces, este es un extracto de un periódico de circulación en el siglo XIX en inglés, y entre otras cosas, este extracto de periódico dice lo siguiente, que una tal Madame Anna Bishop, que era por cierto cantante de ópera, ella se disponía a cantar en 6 diferentes lenguas: ruso, alemán, inglés, francés, tartarian e italiano. Que al ser, pues, ella era una cantante muy conocida, luego hablaremos sobre ella, pero es curioso, ¿no? Como este extracto de un periódico del siglo XIX, de la época, ponía tartariano, la lengua tartariana, al mismo nivel de importancia que las grandes lenguas mundiales como el ruso, el alemán, el inglés y el francés y el italiano. Curiosamente, el español no sale. No sé si era porque el siglo XIX fue la caída de lo que fue el imperio español y el español perdió importancia en el mundo. Pero es curioso que si tú pones tartariano, eso significa que hubo muchísimos millones de personas que hablaban un idioma que se llama tartariano, y obviamente si un idioma como el italiano o el francés, los países se llama Italia y Francia, o inglés, Inglaterra, o Rusia, ruso, entonces el país o el reino o el imperio que hablaría tartariano serían los millones de seres humanos o no humanos o humanos diferentes que hablaban la lengua, el idioma tartariano. Y alguien dirá, bueno, ¿y esto no es algún tipo de fraude? Porque esto podría hacerlo cualquier ser humano hoy en día con un software informático, hacer parecer que es un extracto de época de un periódico y ya está. Entonces yo me puse a buscar quién es esta Madame Anna Bishop, porque también el nombre Bishop, Anna Bishop, creo que lo escuché en algún sitio, pero bueno, me he puesto a buscar en internet. Por cierto, los artículos que salen sobre Anna Bishop suelen estar en inglés o en otros idiomas como el ruso. En español muy poco hay, o si hay, no lo encontré yo. Y resulta que Anna Bishop nació en el 1810 y murió en el 1884, o sea que vivió durante prácticamente el siglo XIX, lo pilló de lleno el siglo XIX, y fue una cantante soprana de ópera británica o inglesa, nacida en Inglaterra, en lo que es el Reino Unido, y es considerada como la mujer más viajada del mundo en el siglo XIX. Viajó por todos los países, por todos los continentes, incluyendo Sudamérica, en Chile, Argentina, incluyendo Australia, incluyendo Brasil, incluyendo Rusia, incluyendo todos los países de Europa. Viajó por todo el mundo en el siglo XIX, en una época en la cual decían, bueno, viajar era algo según nosotros primitivo, porque tenías que ir en barcos, tenías que ir, durabas meses para atravesar el océano o los océanos del mundo, y fue la que más viajó en todo el mundo. Entonces, esto significa que si el periódico fue escrito en el siglo XIX y ella fue activa como cantante en el siglo XIX, significa que lo que dice este periódico es que en aquel tiempo existió en el mundo el idioma tartariano, que según veo aquí tenía la misma importancia que los grandes idiomas del mundo. Esto es como decir, entonces, aquí hay algo que me molesta, ¿no? Porque, bueno, la Madame Anna Bishop, ahí pone que ella representaba muchísimo tipo de obras, entre las cuales se contaba como la Goddess of Liberty, la diosa de la libertad, y que su marido, uno de sus maridos, que tuvo varios, creo que tuvo 2, no sé si tuvo más, fue arpista de la reina de Inglaterra, y incluso tenía un título nobiliario, ¿no? Pero esto... ¿por qué digo esto? Porque si aquí sale el idioma tartariano y de repente Tartaria hoy en día no existe solamente Rusia y Mongolia y China y la India y todos los países que hay en el este, Estados Unidos en América, esto es como decir, por ejemplo, imaginaos que alguien en este siglo XXI, el siglo XX-XXI, hay una cantante española o de habla hispana muy famosa. Y durante este siglo, todo el mundo sabe quién es y es muy famosa y viaja por todo el mundo y da conciertos en español y en los demás idiomas del mundo que son los más importantes, ¿no? Incluso hoy en día como el inglés, el alemán, el francés, el ruso, el italiano, etc. Y que pasen 100 años o 150 años, supongamos que ahora un ser humano del siglo XXII o el siglo XXIII leerá un artículo escrito en el siglo XXI y allí pondrá que esta famosa cantante cantaba en 6 idiomas, entre los cuales se contaba el español. Imaginaos que allí pone en lugar de tartariano el español. Y de repente, ¿qué pasa? Que en el siglo XXIII a lo mejor España y los países de habla hispana de América no existen. No existen.
Igual que hoy en día no existe Tartaria. Tú miras un mapa hoy en día y no existe Tartaria. Tú miras los idiomas y las lenguas del mundo y no existe el tartariano. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en los últimos 200 años, 150 años, para que desaparezca por completo uno de los idiomas más épicos y más supremos del mundo, al mismo nivel que los grandes imperios como Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, etcétera? Curioso, ¿verdad? Es muy curioso. Espero que esto cause cortocircuitos positivos y que os deis cuenta de que yo, por lo menos para mí, en mi caso, ya no me asombro para nada cuando estoy leyendo algo y digo, esto no puedo saberlo si es mentira o verdad, y lo más seguro es que la historia como tal, los eventos históricos, incluyendo las guerras mundiales, incluyendo las guerras que había antes, incluyendo las dinastías y los eventos históricos, todo puede ser una gran mentira, un teatro, algo prefabricado artificialmente para que los mortales comunes y corrientes que vivimos hoy en día, en el presente, pues pensemos de una determinada forma. ¿Por qué? Porque la historia siempre se escribe por parte de los vencedores. Y ahora habrá que preguntarse si el imperio tartariano tenía tecnología de uso energético del éter, de la energía electromagnética, y tenían electricidad y tenían de todo tipo de cosas interesantes. A lo mejor no lo tenían, pero ¿y si lo tenían? Entonces, ¿cómo fue posible que perdieran o que se extinguieran? ¿Y si todo fue planificado? ¿Y si realmente no perdieron, sino que simplemente todo fue planificado para que se extinguieran el mundo, igual que pasó con otros imperios, y que empezara un nuevo experimento mundial humano? ¿Quién sabe? Si esto es así, entonces la gente del siglo XIX esconde muchos más secretos de lo que pensamos. Y es que el siglo XIX está aquí a la vuelta de la esquina. Tampoco es que hablemos del siglo XIX antes de Cristo, si es que se puede hablar de algo así, porque la historia, sabes que fue inventada, que hay 1000 años que no están por ningún sitio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Que esto es una prueba falsificada? La Madame Anna Bishop existió. Tuvo su carrera profesional, fue muy querida, fue muy famosa, cantaba en todo el mundo. En aquella época pues se ve que este tipo de canto soprano de ópera era muy famoso, era muy querido por parte del público. ¿Quiénes eran los tartarianos? ¿O eran los tartarianos originales o eran lo que quedaba de Tartaria y ya por fin al final se desaparecieron? Fueron engullidos por Rusia, por Mongolia, por China, por la India, por Estados Unidos y Canadá en América, si es que llegaron hasta a tener 4,5 millones de millas al cuadrado de expansión territorial. Fascinante. Yo cuando leí este texto realmente me gustó muchísimo ver que el tartariano fue la misma lengua al mismo nivel que las demás, y lógicamente teniendo en cuenta la extensión territorial de Tartaria, lo que significa que muchísimos pueblos de hoy en día, incluyendo los que somos pueblos de la actualidad, a lo mejor somos descendientes de los tartarianos, quién sabe. Muy fascinante, muy interesante todo esto, y seguiremos hablando sobre otras cuestiones que podemos encontrar referente a lo poco que podemos encontrar y lo que es o no manipulado en más o menor medida, pero por lo menos teniendo cortocircuitos positivos y sanos para que nos acerquemos un poquito más, aunque sea un poquito solamente, a esa fascinante verdad tan mezclada con la mentira. Hasta el próximo video. Bienvenidos a Libertalia, Verdad y Libertad. Vamos a hablar un poco de Australia, un continente allí en el quinto pino alejado del mundo. No sé si es un mundo globo giratorio con gravedad o si es un mundo plano, hueco, con otra cuestión. Pero la cuestión es que Australia, nadie habla de Australia. Es como un continente que está allí, bueno, está en el primer mundo, es muy difícil emigrar. Se puede emigrar, pero ha habido muchísima dificultad por entrar en el país de forma legal. Y tiene buen clima, tiene muchísimo desierto, como que allí pasó algo, como un cataclismo o algo por el estilo. Y lo que me llamó la atención fue la Universidad de Sydney. Esto es una foto de 1870. Ya sabes que Australia en el siglo XIX prácticamente es cuando empezó a existir como continente, como país. Fue el último continente descubierto y civilizado, según la historia oficial. Y pertenece al Reino Unido de Gran Bretaña. Su Majestad la Reina es la gobernante prácticamente. Australia y Canadá están sujetos a la corona. Y no solamente eso, sino que otras partes del mundo también. Es que haremos un vídeo referente a la corona británica y a la inglesa, como dominan todo el mundo. Pero bueno, en esta foto me parece mucho primitivismo delante de este es el hall, el edificio principal, por así decirlo, de la Universidad de Sydney, el main building. De lo que es, y con la carretera que está en la entrada, pues me parece como que el edificio ya estuvo allí antes y que alrededor de todo eso pasó algo, un cataclismo, un reseteo mundial, un reseteo de Australia, no sé,
y se quedó solamente el edificio en pie. Y todo lo demás se fue por ahí, donde se fue. Vamos a ver más fotos porque supuestamente esta foto representa la construcción o las fases finales de la construcción del edificio principal de la Universidad de Sydney, que se construyó supuestamente entre 1855 y 1859. En esos 4 años se construyó, pero curiosamente cuando se buscan fotos de la construcción donde se vean los seres humanos construyendo igual que se verían hoy en día, las fotos que salen son fotos muy selectas, muy dedicadas, y nunca salen los seres humanos comunes y corrientes con las herramientas comunes y corrientes del siglo XIX primitivo australiano construyendo estos grandes edificios con estas piedras perfectamente talladas ahí puestas como al centímetro y al milímetro, bloques enormes y un estilo de construcción que no pertenece a esa época de Australia. Luego sale este hombre aquí, esta foto pues seguramente lo que han hecho, han lanzado ahí un montón de piedras, han puesto a 3 o 4 actores ahí delante y han dicho, esta es una foto suprema que se quedará en la historia, que diremos que demuestra la construcción del gran edificio principal de la Universidad Suprema de Sydney. Y esto se quedó en la historia como, mirad como allí estaban construyendo. Yo lo que veo aquí es que veo un edificio perfectamente en muy buen estado, que se construyó seguramente hace muchísimo tiempo, antes de que estos mortales comunes y corrientes hayan nacido en este mundo. Y han puesto ahí unas pocas piedras y de como que estamos trabajando, pero ya está todo hecho. Lo que estaban trabajando eran las gárgolas, estas gárgolas que son feísimas, que yo no entiendo por qué dicen que estas gárgolas fueron construidas junto a las catedrales como Notre Dame, a las iglesias y a los edificios típicos universitarios en un mundo cristiano, porque el Reino Unido de Gran Bretaña era cristiano protestante y no tiene mucho sentido poner gárgolas feísimas que dan asco sobre edificios importantes religiosos y académicos. Pero bueno, ahí están. Lo que estaban construyendo eran las gárgolas, y lo curioso es que este hombre Smith, que fue el primer profesor de química de Australia, siempre está mirando algo en la mano. Hay gente que dice que tiene un teléfono wireless, wifi, que está conectado a la energía del éter, pero bueno, ahí cada uno pues tiene una precisión de lo que podría ser. No obstante, el edificio seguramente no fue construido por estos humanos, sino que simplemente han puesto las gárgolas y han hecho parecer como que están construyendo algo. Y curiosamente ese Smith siempre mira algo dentro de su mano, como que está calculando algo, manejando el tiempo o algo por el estilo, y luego los demás seres humanos ahí posando como que son actores. Fijaos que cuando tú trabajas en una obra estás lleno de polvo y de sudor y todo demás, parece como que son actores de Hollywood que están ahí puestos para representar su gran trabajo, ¿no? Típicamente peliculero. Y bueno, estas son las fotos que hay por allí en blanco y negro, las pocas que hay, las pocas que se permiten. Obviamente ese edificio es enorme y obedece mucho a tecnología tartariana y lo que había antes de Tartaria en Rusia, en Siberia, que son los escitianos y otros pueblos que había antes de eso. Y simplemente quería mostraros también esta foto de aquí, que no... Es como, esto es de 1870, no tiene sentido, como que ese edificio es de otra civilización, de otra tecnología, de otra sociedad, y lo que vino después del reseteo son los primitivos carruajes con caballos en carreteras de tierra, porque hubo una inundación de tierra. Mud flood en Australia es muy conveniente eso, la gente de Australia, investigadores, son muy abiertos a este tipo de procesos. Las gárgolas que fueron implementadas después, no sé con qué idea pones algo tan feo y tan inútil sobre un edificio académico, lo sabrán ellos del siglo XIX, y de quién recibieron las órdenes. Y luego está esto aquí, que se muestra un enorme edificio que se ve que fue construido hace muchísimo tiempo, y luego están ahí la carretera llena de barro, que se nota claramente que pasó un reseteo, un cataclismo, y se nota claramente que no obedece lo que es la carretera con estos humanos y el carruaje con la verja de madera, no obedecen al mismo tipo de estructura y de civilización que es el edificio en sí mismo, como tantos otros edificios que hay en Australia, en el Reino Unido, en Rusia, en América, desde Canadá hasta Argentina, toda América y en otras partes del mundo. Hay gente que en Australia
que dice que es posible que ese área y muchísimas áreas de Australia hayan sufrido un ataque aéreo, como que han bombardeado Australia por culpa de una guerra que hubo con armas muy avanzadas, porque ya sabéis que la historia es falsificada, igual que las armas que bombardearon Siberia, que hay muchísimos agujeros que no son de meteoritos, son de bombas y de armas. Igual Australia sufrió lo mismo, igual hubo otro tipo de cataclismo, aparte de las típicas guerras ultra avanzadas con armas avanzadas que tenían en el pasado, en la antigüedad, que no obedece a lo que se estudia en las escuelas. En fin, nadie suele hablar de Australia porque hay muy poca información y porque todo está en inglés y porque el acento australiano es mucho más difícil que el acento británico y americano de Estados Unidos. Pero bueno, aquí estamos pues intentando descubrir más cuestiones y nos vemos en el siguiente vídeo con más cuestiones fascinantes de sitios fascinantes y con fotos inexplicables dentro de lo que cabe los límites para investigar y lo que se permite online. Hasta la próxima.